El Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Murcia tiene desde sus orígenes una profunda vocación en la transferencia del conocimiento y en su servicio a la sociedad, promoviendo y difundiendo el patrimonio histórico, artístico y cultural, investigando y potenciando su conservación y preservación. Estos bienes culturales son una construcción social que responden a un momento histórico y forman parte de nuestro presente y también del futuro de las próximas generaciones. Es por ello que los profesores e investigadores que integran este centro universitario han procurado en todo momento estimular en la ciudadanía el conocimiento, el respeto y el aprecio al patrimonio, fomentando su revalorización para de este modo hacerlo sostenible en el tiempo. Entre sus muchas iniciativas destacan las estrechas colaboraciones con las instituciones y museos responsables de conservar y mostrar el legado de nuestra identidad cultural. El Museo de Arte Sacro de Orihuela es una de estas entidades que en nuestro horizonte territorial guarda una rica herencia común del pasado histórico, con carácter propio y diverso, y donde el Departamento de Historia del Arte ha desarrollado una intensa actividad investigadora, docente y académica, que se ha materializado en la organización de numerosas jornadas y seminarios y en la edición de publicaciones de muy profundo calado. Todo ello bajo esa mirada atenta del pintor de pintores, Diego Velázquez, que a través de su lienzo La Tentación de Santo Tomás de Aquino, joya del referido museo, estimula la curiosidad y vocación investigadora de todos aquellos que integramos la historia del arte en la Universidad de Murcia. El Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Murcia y el Museo Diocesano de Arte Sacro desarrollan una intensa colaboración en pro de la investigación del patrimonio artístico del sureste español, que ha posibilitado el descubrimiento continuo de nuevas autorías, de obras de arte e investigaciones sobre el patrimonio cultural tanto de la región de Murcia como del sur de la Comunidad Valenciana. Se han desarrollado diferentes tesis doctorales, TFMs, TFGs, que han abordado distintas cuestiones que hasta la fecha no se habían investigado. Fundamentalmente centramos nuestra atención en la investigación en archivos históricos que posibilitan un conocimiento importantísimo sobre un legado relevante en el patrimonio histórico-cultural español. Nuestro proyecto se basa fundamentalmente en la colaboración entre distintos profesores de la Universidad de Murcia, encabezados por el profesor Dr. Pérez Sánchez, y el equipo técnico del museo, donde ese trabajo multidisciplinar ha permitido lograr interesantes resultados en un ámbito de investigación, pero también de formación de los futuros graduados y doctorandos que están vinculados, en este caso, a la Universidad de Murcia. La Universidad de Murcia, junto con el personal del museo y las instituciones que lo promocionan, patrocinan y acogen, ha participado activamente en la elaboración de itinerarios artísticos y simbólicos que integran el recorrido del museo, entre los cuales, entre los más llamativos, sería el dedicado a la orfebrería, por el carácter lujoso y extraordinario de las piezas expuestas y por la alta calidad alcanzada por los maestros que las trabajaron. Plateros locales de Murcia y Orihuela, pero también de Toledo, Madrid, Valencia o de la propia Italia, definen un arte caracterizado por Juan de Arfe como variedad de la escultura. Este arte, en el que se empleaban los materiales más nobles, era también el más adecuado para la función eminente que le reservaba el culto diario. Eran y son objetos al servicio de la divinidad y en permanente contacto con ella. Los poetas de la antigüedad asociaron el oro y la plata a Dios, al brillo, a la luz divina.
las grandes custodias, revestidas de piedras preciosas, como la de la parroquial de Santiago de Orihuela, detrás de cuyo diseño pudo estar el propio Francisco Salzillo, son los receptáculos maravillosos, la casa de Dios. Cálices, cruces, navetas, candeleros, relicarios, vasos de todo tipo, en plata, oro, bronce, ornamentados con piedras preciosas, con esmaltes, cabujones, perlas, son la respuesta tangible y material para entender lo maravilloso, aquello que el hombre no puede alcanzar con su raciocinio. Nos encontramos en la sala del siglo XVII del Museo de Arte Sacro de Orihuela y aquí es donde se expone una de las piezas quizás más relevantes junto con otras de la colección del museo. En este caso se trata de una obra atribuida a Matías Stoms en el siglo XVII que se encuentra bajo la denominación de La Vieja del Candil. Como pueden apreciar, se trata de una obra tenebrista que juega con las luces y las sombras. La única iluminación se encuentra en el rostro, aportada por el candil que lleva en la mano el personaje que aparece representado. Esta obra nada tiene que ver con la gran mayoría de la colección del museo, una colección que es en su mayoría de temática religiosa. Esta cuestión fue lo que nos hizo preguntarnos qué hacía aquí este lienzo, comenzando una investigación para lograr saber por qué llega esta obra al museo, cómo llega y cuándo llega, junto con el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Murcia. Las conclusiones que se pudieron averiguar tras la investigación fueron que el Gobierno de la República, en la Guerra Civil Española, incauta obras de arte y deposita, entre otros museos, en el Museo Nacional del Prado o en el Museo Arqueológico Nacional, estas obras incautadas. Tras la finalización de la contienda bélica, en 1939, el régimen del general Franco envía numerosas obras a museos e instituciones de ámbito nacional. Estaríamos hablando de las obras incautadas durante la guerra y no devueltas a sus legítimos propietarios. Es así como llega un lote de obras de arte desde Madrid a Orihuela, depositando el lienzo de La Vieja del Candil en un patronato de la ciudad, no siendo hasta los años 80 del siglo XX cuando se incorpore el lote a la colección del museo como depósito. A esta idea llegamos tras ver y observar las etiquetas de registro que las obras llevaban en la parte trasera de los lienzos y que colocaba la República tras las incautaciones y cuya numeración fue cotejada en el Instituto de Patrimonio Cultural de España, donde pudimos apreciar incluso fotografías de cuando las obras se encontraban en Madrid. Estas conclusiones se expusieron en el Congreso sobre Museos, Guerra y Posguerra, Protección del Patrimonio en los Conflictos Bélicos, realizado en Madrid en el Museo del Prado, y participamos con una comunicación bajo el título El arte disperso, los depósitos de obras de arte en la posguerra, la colección del Museo de Orihuela. Los resultados de nuestra investigación fueron puestos en valor en este congreso junto a otras aportaciones científicas realizadas a nivel nacional e internacional, abriendo un debate y caminos para continuar con las diferentes contribuciones y lograr esclarecer aún más el origen de las obras de arte depositadas a partir de 1939 en los diferentes centros por los que se repartieron y enviaron. Es necesario recordar que tras esta investigación y esta puesta en valor del origen de la obra, han surgido diferentes investigaciones de trabajos de fin de grado y trabajos de fin de máster que se han interesado en este lienzo en concreto. Los nuevos descubrimientos, fruto de las investigaciones en materia pictórica del Museo Diocesano de Arte Sacro de Orihuela y la Universidad de Murcia, nos han permitido establecer nuevas atribuciones y confirmar viejas sospechas sobre los artistas que llevaron a cabo el arte de la pintura en la ciudad alicantina.
Concentrándonos en los cuadros localizados en la denominada sala renacentista del museo, en orden cronológico, las primeras pinturas de interés que observamos son la presentación en el templo y la adoración del niño. Ambas dos formaban parte de un conjunto superior, posiblemente un retablo del que fueron desmontadas, remarcadas e incluso recortadas para servir a su nueva función de tabla devocional. El nacimiento ha sufrido una fuerte transformación durante el pasar del tiempo. Su estructura es muy diferente a la original, como podemos observar en los rostros de la Virgen y de los pastores, e incluso en el hecho de que está recortada, quedando el niño excluido de la composición. Mejor fortuna, aunque igualmente modificada por desafortunadas intervenciones, se encuentra la presentación en el templo. Ambas tablas demuestran una correcta aplicación de los modelos artísticos que trajo a los territorios de la antigua diócesis de Cartagena Hernando de Llanos, reinterpretados por sus colaboradores y con los esquemas compositivos de Alberto Durero, que en estos años circulaban por Europa a modo de grabado. Las tablas son atribuibles a la labor pictórica de Andrés de Llanos durante los últimos años de la década de 1520. La tercera tabla que trataremos en esta intervención es la Sagrada Familia. Su atribución al pintor valenciano y aprendiz de Juan de Juanes Jerónimo de Córdoba ya fue propuesta por Hernández Guardiola. Ahora, los nuevos descubrimientos de dos inscripciones en su parte posterior y la coincidencia de ellas con un contrato de 1580 que unía al pintor con la familia Rosell y el monasterio de la Merced, estamos en condiciones de asentar dicha atribución. La última tabla es la correspondiente a la representación de la Virgen y Santa Ana. Esta tabla formaba parte de un antiguo retablo de grandes proporciones realizado a la memoria del obispo Esteve a finales del siglo XVI o durante los primeros años del siglo XVII. Fruto del análisis del cuadro y de una inscripción en su parte posterior que hace referencia a su lugar de colocación dentro de la catedral, podemos atribuirla a la labor pictórica del artista local de origen oriolano llamado Juan Macier. Por último, hablaremos de la fantástica tabla de San Miguel Arcángel. Esta tabla, desde antiguo atribuida a Paolo da San Locadio, presenta unas características técnicas superiores a las que jamás realizará el artista italiano en España. Debido a los paralelismos formales que presenta con las manifestaciones artísticas del centro-norte de Italia, creemos que es más plausible atribuirla a la obra de un artista, de un pintor localizado en Italia a finales del siglo XV. La obra se localizaba en el Colegio de Santo Domingo de Orihuela. Multitud son las teorías que los historiadores han propuesto para justificar este hecho, siendo la más plausible la propuesta por Sánchez Portas, que habla de un cargo de cuadros que llegaría en 1588 desde Roma. Por tanto, consideramos el San Miguel como una obra externa sin repercusión directa en el arte local que llegará a Orihuela directamente desde Italia para la decoración del colegio. Mi investigación ha sido sobre los belenes napolitanos en general y también me ha centrado en un belén de ámbito privado que se adquirió en Nápoles a finales del siglo XX, perteneciente a la colección Pedrera Martínez, de aquí de la ciudad de Orihuela, y tuve la oportunidad de poderlo exponer en un primer momento, y a partir de ahí mi interés sobre este tipo de belenes, que son tan escasos en la zona, y mi sorpresa al poder alcanzar este tipo de obra en una ciudad como es Orihuela, teniendo en cuenta que hay muy pocos belenes de esta índole en España, indagué más y aproveché mis estudios de Bellas Artes en la Universidad de Murcia para hacer mi TFG sobre este belén. Coincidiendo con mis prácticas extracurriculares en el Museo Diocesano de Arte Sacro de Orihuela, llevadas a cabo simultáneamente mientras hacía el TFG, investigué procedencia, cronología, composición, escenografía, escenas, personajes, animales y accesorios. Hice la catalogación completa de todos los elementos que componen el pesebre en cuestión y esto derivó a ser la responsable de su montaje y diseño del discurso expositivo en la sala de exposiciones temporales del museo, situado en la planta noble, la primera planta,
desde el año 2018 para su difusión, siendo actualmente parte de la colección permanente, además de una de las más visitadas. En el Museo de Arte Sacro Diocesano de Orihuela realicé una investigación que tenía como objeto de estudio los órganos históricos de las distintas parroquias de Orihuela, fundamentalmente pues las parroquias más antiguas, la de la Santa Iglesia Catedral del Salvador, la de la parroquia de Santiago y la de Santa Justa y Rufina. Trabajar sobre pues los propios instrumentos, pero siempre haciéndolo a través de la investigación y el trabajo con documentos históricos. En este caso, pues sobre todo esta tarea fue posible gracias a la labor de investigación en archivo. Ir mirando pues distintos libros de juntas, libros de parroquias, donde iba apareciendo todo tipo de documentación que acreditaba de alguna manera la historia de estos instrumentos. Entonces, de alguna manera lo que se hace es arqueología documental, se va a los documentos históricos y pues poco a poco se va buceando en toda esa historia y se van pues buscando y encontrando pistas pues que ayudan a conducir la investigación por unos u otros lugares. En mi caso tuve la suerte de que el trabajo de fin de máster, que agrupaba pues toda esta investigación sobre estos 3 órganos históricos, fue premiado por el Comité Español de Historia del Arte en el año 2018 cuando fue presentado en la Universidad de Murcia. Así que pues realmente da cuenta de la cantidad de cosas que se pueden hacer en un sitio como el Museo de Arte Sacro Diocesano de Orihuela y de la rica historia que se atesora en su archivo documental, pues que todavía a día de hoy tenemos la suerte de conservar, de poder disfrutar, de poder investigar y también de poder hacer divulgación sobre él. Mi nombre es Inmaculada Dolón y soy profesora de dirección coral en el Conservatorio Superior de Música de Alicante y doctoranda en el programa de doctorado en Historia, Geografía e Historia del Arte de la Universidad de Murcia. Desde hace años estoy inmersa en la difusión y conservación del patrimonio musical perteneciente al Archivo Musical de la Catedral de Orihuela, tanto desde mi labor pedagógica como desde mi faceta investigadora y artística. En el Archivo de la Catedral podemos encontrar obras de muy diversos autores y épocas, aunque el corpus más importante es el que abarca los siglos XVII y XVIII. Tengo el inmenso privilegio de trabajar in situ con sus manuscritos, donde cada año me encargo de dar luz y sonoridad a alguna de esas obras olvidadas desde hace siglos en la Catedral de Orihuela. En mi faceta como docente, cada año desde el Conservatorio colaboramos en el proceso de recuperación, conservación y difusión de diversos manuscritos pertenecientes al archivo desde muy diferentes aspectos. Fruto de este trabajo, hemos recuperado e interpretado obras de numerosos maestros de capilla, tanto de la Catedral de Orihuela como de catedrales valencianas, cuyas obras se conservan en este archivo. Entre ellos podemos destacar obras de Ginés Pérez, de Juan Bautista Comes, Matías Navarro o Fernando Acuña. Además, hemos realizado estos trabajos y en estas investigaciones hemos descubierto la autoría de una obra que estaba erróneamente citada en todos los inventarios del archivo desde el 1 de 1909 y hasta la actualidad que nosotros la trabajamos y la encontramos. Sobre todos los compositores que pasan por Orihuela hay uno que destaca por encima del resto, que es Matías Navarro. Este compositor procedente de Elche vivió a caballo entre los siglos XVII y XVIII y en 1686 fue nombrado maestro de capilla de Santa María en esta ciudad. Posteriormente se trasladó a Orihuela, donde permaneció como maestro de capilla de la catedral hasta su fallecimiento en 1727. Su obra es de las más numerosas de la sección musical del Archivo Diocesano. Más de 300 composiciones en legajo y unas 20 y tantas en distintos libros de coro. El objetivo de mi primer trabajo de investigación fue el estudio y recuperación de una de sus misas conservadas en el archivo de la diócesis, la misa a 19 voces, que al finalizar dicha investigación y en vista de los resultados obtenidos, pudimos comprobar la gran importancia que tiene dentro del repertorio litúrgico de la época. Esta misa podría ser la misa compuesta a mayor número de voces y coros perteneciente a la música barroca española que se conozca hasta el momento y cuyo manuscrito se ha conservado hasta nuestros días. En la actualidad continúo dicha línea de investigación en mi tesis doctoral, en la cual preparo la recuperación de la totalidad de sus misas,
e investigó su contribución al género policoral de la Escuela Musical Barroca Valenciana. En el Museo Diocesano Arte Sacro de Orihuela realicé mis prácticas del grado en Historia del Arte por la Universidad de Murcia y actualmente me encuentro realizando una investigación dentro del propio Archivo Histórico Diocesano del propio museo sobre la expansión de la devoción de la Virgen de los Desamparados en el sur valenciano. El trabajo se centra en cómo en la gobernación de Orihuela nace en primer lugar la Cofradía de la Virgen de los Desamparados, ligada a la Semana Santa de la ciudad y al amparo de la Capilla de Loreto, dependiente de la SEO oriolana, y cómo se va extendiendo el culto por el territorio, destacando distintos impulsos, como el llevado a cabo por el obispo Tormo en 1779 en el entonces partido de Beniel, fundando una vicaría que posteriormente será el germen del actual pueblo de Desamparados. Para realizar mi trabajo he de recurrir a las escasas fuentes relacionadas con el tema y que en su mayoría se conservan en el archivo diocesano, puesto que aquí es donde se custodian los fondos de las parroquias de la ciudad de Orihuela. En el taller de restauración del museo lo que intentamos conseguir es la relación de la investigación de los documentos con la investigación en la propia obra. Por medio de la restauración y todos los tratamientos que llevamos a cabo, solemos sacar muchos datos que precisan y que incluso nos da la obra a la hora de terminar una investigación más profunda sobre ella. En el museo la relación ha sido muy fructífera con los alumnos porque gracias a este taller han podido unir la parte investigadora de documentación, el estudio y al mismo tiempo conocer los materiales con los que está construida una obra de arte.